Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy, hace 8 días, comenzó el ataque de Rusia a Ucrania. Una semana después, el conflicto se intensifica. 1 millón de ciudadanos huyeron ya de territorio ucraniano, mientras más ciudades son blanco ya de los bombardeos y ya por lo menos 22 muertos deja la arremetida sobre Chernigov, una ciudad del norte de Ucrania. También quedó arrasada la ciudad de Borodianka y las imágenes del lugar son impactantes. Edificios en ruinas y viviendas quemándose en las regiones separatistas. La población civil sufre también la respuesta del ejército ucraniano. Miren esta historia. No atacaremos civiles, decía Putin. Estos edificios residenciales y colegios en Chernigov, en el norte de Ucrania, quedaron reducidos a cenizas. Apenas se puede ver si alguna persona sobrevivió al gran estruendo. Las tropas rusas que conquistaron la ciudad de Jersón intensificaron sus bombardeos contra otros centros urbanos. Y en el asentamiento de Borodyanka, al noroccidente de Kiev, hay devastación total. Otro blanco de ataques indiscriminados. Escuchamos el sonido de los motores. Antes la gente de la defensa territorial se preparaba para repelerlos con sus balas AK-47. Entonces los militares rusos comenzaron a disparar desde su vehículo militar hacia el parque de enfrente. Y la ofensiva rusa sigue en ciudades del este como Kharkov o Mariupol. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Ucrania se levantará. Restauraremos cada casa, cada calle, cada ciudad y le decimos a Rusia, aprenda la palabra de reparaciones y contribuciones. Nos reembolsará por todo lo que hizo contra nuestro Estado, contra cada ucraniano en su totalidad y no olvidaremos todos los que murieron. Y tan cruenta es la guerra como las secuelas que deja. Ver el hogar, ese lugar en el que nos sentimos seguros, hecho polvo y ruinas, producto de los ataques, duele. Pero hay algo peor, que no puede reconstruirse y nada podrá devolverlo. La vida de los seres amados, y menos eso tan valioso que se llama familia. Nadie entiende realmente lo que es vivirla, solo aquellos que han tenido que remover escombros con sus propias manos y con ellas heridas intentar hallar a sus familiares, como Oleg Rubek, ahogado y entre lágrimas camina entre lo que queda de su casa, destrucción total, junto a un gran cráter en el suelo causado por una de las bombas rusas que mató a su esposa. Espero que mi esposa haya muerto rápido, porque solo lo que puedo decirle a ella en este final de los tiempos. Espero que en este momento esté en el cielo y que todo haya sido perfecto en su vida. Encontró a su hija de 1 año y medio, pero no daba señales de vida. Entonces, en sus palabras, sintió que se derrumbaba su alma. Cuando tomo a mi hija en mis manos, mi hija comenzó a llorar, y tal vez sea uno de los mejores ruidos de mi vida. Entre tanto, en Kiev, así se vio el firmamento detrás del reportero Charlie Tagata, de la cadena de televisión CBS, mientras terminaba un informe en vivo. Destellos y sonidos de explosión se escucharon cuando más cohetes golpearon la capital ucraniana. Salió con su equipo en busca de resguardo. Las fuerzas rusas aún no han derrocado al gobierno de Kiev, pero se informa que miles han muerto o han resultado heridos y más de 1 millón de personas han huido de Ucrania. Impresionante historia. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron hizo ya una preocupante advertencia luego de hablar durante más de 1 hora con Vladimir Putin. Así nos lo reportó desde París Sara Canals. Esta vez ha sido el presidente Putin quien ha pedido hablar con el presidente Macron para recordarle que la única forma de frenar su ofensiva pasa por la neutralización y la desmilitarización de Ucrania. Ha dicho que de no ser así, de no cumplirse estas condiciones, él va a seguir con su ofensiva hasta el final, es decir, hasta tomar el control total del país. Un presidente Putin que también ha acusado a los ucranianos de cometer crímenes de guerra y ha recordado que su ofensiva tiene el objetivo de acabar con la desnazificación del país, a lo que el presidente Macron le ha recordado que miente, le ha dicho que estas condiciones además son inaceptables. Ha sido una conversación de 1 hora y media, una conversación tensa, según confirma el Elíseo, que dice además que lo peor aún está por llegar. Por cierto, el presidente Macron, después de hablar con Putin, ha hablado también con Zelensky, quien le ha dicho que los ucranianos no se van a rendir. Desde París, Francia, Sara Canals, continúen ustedes en estudio.
Sara, y luego de este perturbador mensaje del presidente francés, se anunció un acuerdo entre los negociadores de Rusia y Ucrania. Se trata de corredores humanitarios que permitan justamente la evacuación de heridos, así como también la entrega de alimentos y medicinas. Y en medio de este panorama, la figura de Vladimir Putin toma cada vez más importancia. Para entender lo que está pasando en este momento, después de 8 días de conflicto, es clave entender quién es este hombre, exagente de la KGB y ahora convertido en un líder de un país que buscaría recuperar el poder y la gloria del imperio ruso. Para entender y escudriñar sobre la figura de Vladimir Putin, nos acompaña a esta hora María Teresa Aya, que es analista internacional de Noticias Caracol, y Jesús Agreda, internacionalista de la Universidad El Rosario. Buenas tardes para ambos, buenas noches para ambos y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Buenas noches, Daniela, un gusto estar aquí. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, María Teresa, empiezo con usted. ¿Nos puede hablar de los orígenes de Vladimir Putin? ¿Quién es este señor? ¿De dónde sale y cómo llega él al poder? Vladimir Putin se crece en la Guerra Fría, viendo lo que estaba pasando en el mundo alrededor de él. Entra muy joven a la KGB. Su único puesto en el exterior, fuera de la Unión Soviética en ese momento, fue en Berlín Oriental, Berlín, donde tuvo la oportunidad de ver qué estaba pasando en los años 80 con el mundo occidental muy de cerca y donde generó un recelo, un resentimiento a veces frente a este mundo. Es una persona que cree en la Rusia grande, en esta Rusia más que imperial, en una Rusia hegemónica, importante en el mundo. Fue asesor del presidente Yeltsin y luego su vicepresidente, y de ahí pasó a ser presidente de Rusia. Yeltsin han sido los únicos años de democracia que ha tenido Rusia, Unión Soviética, en el último siglo, y dicen los que conocen a Putin que no le gustó el tema de la democracia, que vio mucho desorden, que vio que Rusia iba perdiendo poder en el mundo, iba perdiendo visibilidad en esos años, razón por la cual cuando llega al poder, uno de sus objetivos importantes, que se le ha vuelto, diríamos, casi una obsesión, es una Rusia grande de nuevo, una Rusia importante, una Rusia que realmente sea el país más importante del mundo. Jesús, dice María Teresa algo muy importante, y es que cuando él está en todo su proceso de ascender a líder, ¿verdad?, no le gusta mucho el tema de la democracia. Eso tal vez evidentemente es lo que se está viendo ahorita, aplicándolo en medio de este conflicto que se inicia con Ucrania, que lleva ya 8 días y que empieza a cobrar vidas de civiles. Daniela, pues sí, no, digamos, por un lado, Sí. no es que solo no le guste el tema de la democracia. Lo que pasa es que en el periodo de Yeltsin, es decir, los primeros al menos 5 años del gobierno de Yeltsin, cuando se intenta realmente una transformación política radical en Rusia, los efectos negativos se evidencian. Es decir, hay un desorden muy fuerte dentro del país, hay una crisis constitucional que termina casi que con una especie de autogolpe de Estado en el que Yeltsin destruye el legislativo. Y en todo ese contexto, pues, digamos, el país empieza a separarse casi porque vemos las intenciones de independencia que propone Chechenia, por ejemplo. ¿Sí? Vemos un desorden increíblemente grande dentro del Estado y donde sobre todo la gente busca a un líder fuerte que unifique de alguna forma de nuevo a Rusia y que de alguna forma genere un liderazgo muy fuerte y un liderazgo que de alguna forma es tradicional en Rusia, que es una especie de liderazgo autoritario. Y en todo ese contexto aparece Vladimir Putin como una persona cuya figura se posiciona de manera completamente contraria a Yeltsin. Es decir, no, es una persona joven, es una persona físicamente muy activa, es una persona que no toma. Es decir, Putin se posiciona justamente como un líder, y como un líder que, tal como lo dijo muy bien María Teresa, va a sacar al país del desastre en el que está y sobre todo de alguna forma del desastre en el que, según ciertas partes del discurso, fue creado por el mundo occidental. Y que va a reposicionar de nuevo a Rusia y va a reconstruir un Estado fuerte y va a mejorar la situación para todos. Así que efectivamente Rusia, digamos, con Putin no es precisamente el Estado más democrático. Tiene un propio sistema democrático que tiene una interpretación diferente de los principios democráticos al que nosotros vemos. María Teresa,
Como estamos hablando de la vida de él, usted también nombra una parte muy importante y es el tema de la KGB. ¿Cómo fue justamente el paso de Putin por la agencia de inteligencia rusa? ¿Cuál era su papel? ¿Cómo se desempeñaba él en esta agencia? Él tenía que recoger información y sobre todo los años que estuvo en Berlín, tenía que controlar a los espías, agentes se llamaban, que estaban en ese momento en Alemania Oriental, controlarlos, recibir la información, filtrarla y mandarla a sus superiores en Moscú. Dicen que él siempre soñó con ser un agente de campo, pero en realidad siempre fue un trabajo de oficina. Una cosa interesante de quienes han pasado por la KGB y sobre todo para Putin, es que aprenden a hacer la guerra como los espías, es decir, haciendo trampas. El manejo de la desinformación es importantísimo en el mundo de los espías y hemos visto que en los últimos 23 años que lleva Putin en el gobierno, realmente la desinformación ha sido un arma estratégica para el presidente, la ha sabido utilizar y es importante. Los espías que plantan esta información está diseñada para generar miedo en el otro, para desestabilizarlo, para sacar la información sin que el otro se dé cuenta. Y si nuevamente nos venimos a lo que ha sido el gobierno de Putin, vemos que ha sido un gobierno que genera miedo, que utiliza el miedo como una punta de lanza. Más vale ser temido que amado, decía Maquiavelo, y que utiliza estas estrategias del espionaje en su manera de controlar y de relacionarse con el mundo. Jesús, con esto que dice María Teresa, ¿podríamos decir o se podría calificar de alguna manera que Putin es un hombre de guerra? En parte sí, sobre todo porque de alguna forma estando en la KGB y estando en Alemania Oriental, por supuesto veía a Occidente y particularmente a la OTAN como una de las principales amenazas para su país. Y eso se refleja hasta el día de hoy. Es decir, su discurso en buena medida sigue siendo el mismo. Su función era identificar las principales amenazas en contra del su momento de la Unión Soviética. Y esas amenazas provenían del mundo occidental y provenían específicamente de la Unión Europea, ¿por qué no? Pues, todavía no existía, pero del mundo, digamos, de las comunidades europeas, de la OTAN y de Estados Unidos. Y sin duda esa es una parte de la vida de Vladimir Putin que lo sigue afectando hasta el día de hoy y que sigue definiendo su forma de pensar y de actuar. Él, de alguna forma, creo que no ha superado ese tipo de situaciones y sigue considerando, por ejemplo, que la OTAN es tal vez la principal amenaza para Rusia, incluso hasta el día de hoy, a pesar del fin de la Guerra Fría. Y en ese mismo contexto, digamos, solo con una pequeña aclaración, vale la pena entender que dentro de esa misma lógica, Putin tuvo acceso a, digamos, la información clasificada sobre la situación que vivía políticamente la Unión Soviética y por esa misma razón también rechaza de manera muy fuerte la idea de volver a la Unión Soviética. Tal como usted lo dijo muy bien, lo que busca es volver a recuperar una gran Rusia, incluso anterior a la Unión Soviética, pero de ninguna manera busca, digamos, recuperar o mantener la idea del socialismo dentro de Rusia. Y es que si hablamos del tema de desinformación que nombraba María Teresa y que mencionaba usted también, Jesús, pues vemos o lo que se dice es que este hombre incluso no limita el tema de las entrevistas con los periodistas a por lo menos o solamente a una vez al año, ¿no? Eso ¿qué le demuestra al mundo entero que está viendo hoy lo que está pasando con Ucrania? María Teresa. Yo creo que esto lo que muestra es una manía, llamémoslo, de control. A Putin le gusta y le interesa mantener el control sobre todo lo que está alrededor de él, llámese país o llámese los periodistas. Es más, hoy los americanos denunciaron al gobierno de Putin de estar limitando a la prensa y manipulando a la prensa en todo lo que ha sido la información con la guerra en Ucrania. Entonces, a él le gusta controlar y tener cerca a la prensa, casi que si yo vuelvo a libros clásicos de guerra, como El arte de la guerra, mantener a sus enemigos cerca. Yo creo que él a veces considera a la prensa cuando está muy libre como un enemigo de los intereses y de a dónde quiere llegar él con todo su tema en Ucrania y en Europa Oriental. En otras palabras, es una persona que le gusta mantener el control, que es un ente controlador. Tenemos el gobierno de Bielorrusia. Con ese se siente tranquilo porque lo controla él. Yo creo que eso también es parte de sus objetivos en Ucrania. Controlar al gobierno y controlar al país para no estar
con lo que desde la perspectiva de él son los sobresaltos continuos que le da Ucrania cada vez que habla de Europa Occidental o de la OTAN. Jesús, ¿cuándo surge ese Putin político que hemos visto durante todos estos años y que estamos viendo hoy en medio de este conflicto que ya completa 8 días? No, sin duda el Putin político surge a partir de 1999, cuando es evidente que Boris Yeltsin ya es incapaz de mantener el control del Estado porque simplemente su condición de salud no lo permite. Y curiosamente, Putin llega a ser el sucesor de Yeltsin debido a algunos compromisos que él logra con los oligarcas y sobre todo con Yeltsin mismo. Es decir, hay un acuerdo entre los dos para que Putin genere cierto grado de continuidad. Sin embargo, la verdad es que el Putin político empieza a transformarse un poco desde el 2000, que es cuando llega a ser presidente, y cumple algunas de las promesas, digamos, por las cuales lo eligieron en primer lugar, y es volver a crear un Estado fuerte, lograr un gobierno que no dependa de muchos otros actores, como por ejemplo los mismos oligarcas. Es decir, la gran victoria de Putin y la consolidación de ese liderazgo de Putin se da debido a la capacidad que tuvo él de reinvertir un poco la relación con los oligarcas, en la medida en la cual, mientras que Yeltsin dependía de los oligarcas para estar en el poder y para tener legitimidad política, ahora son los oligarcas los que dependen de Putin. Y por esa misma razón, incluso a pesar de las sanciones que vemos el día de hoy en contra de este círculo que es extremadamente poderoso desde el punto de vista económico y político en Rusia, ninguno de ellos se ha pronunciado abiertamente en contra de Putin. Han hablado en contra de, digamos, en contra de la guerra, sin duda, pero no en contra de Putin. Así que esta idea de un Putin político arranca efectivamente desde 1999, pero desde el 2000 empieza a consolidarse y sobre todo se logra materializar con un enorme apoyo popular en los primeros 4 años de la presidencia, es decir, entre el 2000 y el 2004. María Teresa, ¿cómo definen ustedes, los expertos internacionales, la personalidad de Putin? ¿Cómo puede ver? Sí. Un ente controlador. Y es interesante, Claudia, lo que decía Jesús, esa relación con los empresarios, casi que se tienen un pacto entre ellos. Él, Putin, no se mete en los temas de los empresarios, de ahí esta como libertad que nosotros entendemos a veces como exceso de corrupción en Rusia y que no hay una mano dura contra los temas de corrupción y esta mafia rusa de la que tanto se habla, siempre y cuando los empresarios no se metan en su tema político. Ahí hay como una línea roja. En su momento, hace ya casi 20 años, hubo uno de estos empresarios que trató de cruzar esa línea roja. Era el dueño, presidente de una empresa muy rica rusa que se llamaba Yukos Oil, y él trató de pasar esa línea, cruzar la línea con Putin, y terminó, ahí sí que Putin empezó a hablar de corrupción, del mundo de los empresarios, cómo se le ocurría a este señor tratar de ser candidato para entrar a la Duma, que es la Cámara Baja en Rusia, que de ninguna manera, y en ese momento brincó, y el señor terminó en la cárcel por corrupción. Los demás no son corruptos porque no han cruzado esa línea roja. Ahí hay un tema interesante de Putin y de quién se rodea y cómo maneja esa relación. Pero volviendo a tu pregunta, Claudia, controlador. Jesús, también digamos que le hago la misma pregunta, pero como ustedes lo analizan, en lo que ustedes conocen, en lo que han visto, ¿es un hombre así absolutamente frío, inmutable, como se ve en los videos cuando él es consciente de lo que está generando, que es consciente de lo que las consecuencias que está trayendo este conflicto, que parece no, pues al final no tocarle, sino seguir adelante con la decisión que ha tomado? Pues es que esa es la imagen que he logrado cultivar en los últimos años. Esa es la razón por la cual su interacción con la prensa es limitada. Es la razón por la cual poco sabemos, por ejemplo, de su familia o su vida personal. Es decir, él ha tenido mucho cuidado en crear una imagen, en cultivar una imagen, no solo para el exterior, para mejorar de alguna forma la posición internacional de Rusia, claro, sino también para el interior, para un electorado que eventualmente va a tener que votar por él. Así que, sin duda, digamos, es tal como lo dice María Teresa muy bien, es un hombre extremadamente controlador, es un hombre que extremadamente sabe, digamos, lo que está haciendo, que conoce muy bien la situación internacional y demás. Sin embargo, personalmente, y eso ya es una interpretación completamente personal, viendo lo que está pasando ahora y viendo los efectos que Rusia generó en el resto del sistema internacional, que haya, por ejemplo, llevado a Alemania a cambiar su posición histórica, o sobre todo, haya llevado a Suiza a cambiar su posición histórica.
me hace pensar personalmente que tal vez no ha calculado tan bien esta situación como se podría pensar. No estoy muy seguro sobre si calculó bien, digamos, la guerra. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay un plan a largo plazo para que Rusia gane la guerra. Pero me parece que no calculó también los demás efectos internacionales que su acción digamos, está generando. Así que, sin duda, la imagen que tenemos históricamente es de un Putin extremadamente inteligente, extremadamente calculador, que juega un ajedrez, ¿cierto?, de 4 dimensiones normalmente y demás. Pero me parece que es una imagen que se ha creado y es una imagen que de alguna forma tiene algunas grietas a partir de este conflicto. Y es que justamente con eso, como ustedes lo describen, vimos el fin de semana, si no me equivoco, la portada del Times que señalaba a Putin con la parte de su boca con Hitler, ¿no? Y María Teresa, justamente le pregunto, muchos personajes oscuros de la historia, como son calificados como Hitler, por ejemplo, ascienden al poder porque uno de sus sueños es pues devolverle a sus países, señalan ellos como la gloria de ese pasado, ¿no? Es el caso de Putin, que soñaría con el renacimiento del Imperio Ruso. Sí, Daniela, y aprovecho y te pido excusas, te dije el nombre que no era en mi respuesta anterior. Pero sí, parte de lo que está buscando Putin en este momento es devolverle esa gloria que, como decía Jesús, no tiene nada que ver con la Unión Soviética, que asociamos muchas veces con Stalin, sino tiene que ver con ese país que a principios del siglo XX era gigantesco, era importante, se hacía sentir en el mundo, tenía muchos problemas internos y por eso la revolución, pero ellos sentían que la gente los respetaba. Esto venía de siglos atrás, de Pedro el Grande, Catalina la Grande, una historia gloriosa que, por ejemplo, Napoleón trató de invadir y salió corriendo. No pudo con el invierno en Moscú, no pudo con los rusos, dejó todo tirado y le tocó devolverse a París. Es decir, en la historia estos personajes buscan la grandeza. Hitler buscaba reconstruir Alemania después de los tratados de Versalles, del fin de la Primera Guerra, que hicieron que Alemania se sintiera humillada. Y acá hay un tema muy interesante que es la geopolítica de las emociones. Y hay autores franceses que muestran cómo los grandes líderes actúan sobre la base de 3 grandes emociones. 1, la humillación, esto fue el caso de Hitler. 2, el miedo, tanto generarlo como reaccionar frente al miedo. Y acá tenemos ejemplos interesantísimos. En este momento Putin, podemos decir, genera miedo y lo utiliza, como dije, como una punta de lanza. Y el tercero, sostienen estos autores que hablan de la geopolítica de las emociones, es el orgullo. No hay nada más peligroso para un líder que el orgullo, que lo hace pensar que es invencible y que está por encima de los demás. Jesús, ¿por qué es tan difícil hacer una oposición en Rusia? ¿No hay ninguna manera de poder lograrlo? Varios factores. Primero que todo, porque Sí. cualquier opositor político real tiene un riesgo inminente a su seguridad. Es decir, tal como lo dijo muy bien María Teresa, se creó una estructura política, digamos, entrelazada con intereses económicos, que es extremadamente excluyente. Es decir, los que pueden participar o los que pueden, digamos, generar realmente riqueza dentro del país y los que pueden llegar a grandes posiciones, tanto dentro del Estado como dentro de la estructura económica, necesariamente dependen o están aliados con Putin. En otras palabras, digamos, oponerse a Putin no es solo oponerse a un presidente, es oponerse a todo un sistema, lo cual hace que sea muy difícil. Por otro lado, el enorme control, digamos, político, pero sobre todo el enorme control sobre los medios de comunicación que ha generado Vladimir Putin, hace que la imagen que Putin quiere que se proyecte no solo del mundo, sino también de la estructura política nacional, es la que finalmente puede consumir, o es la que consume la mayoría de las personas, la mayoría de los eventuales votantes. Así que es difícil hacer oposición política cuando uno primero tiene que luchar contra la corriente política del Estado, pero segundo, cuando uno no tiene la posibilidad de expresar abiertamente su opinión o digamos, su posición. Ese es el caso de Alexei Navalny, por ejemplo, que lo hacía, pero a través digamos, de canales virtuales en Internet. Y cuando finalmente logró tener, digamos, una visibilidad significativa, pues finalmente fue envenenado. Así que vemos cómo, de nuevo, la oposición en teoría es posible, porque Rusia se considera como un Estado democrático, pero en términos reales es extremadamente difícil poder hacer una oposición política funcional.
Sí, María Teresa, el rechazo a lo que está sucediendo con Ucrania ha sido casi global, ¿no? Lo hemos visto de diferentes maneras, líderes políticos, presidentes, los mismos ciudadanos, pero vemos otro tipo de líderes o presidentes como Nicolás Maduro que apoyan a Putin. ¿Esto qué quiere decir? En efecto, también se podría calificar como una dictadura lo que se vive en ese país. Son regímenes autocráticos, Daniela, que no necesariamente creen que la democracia es lo mejor, que creen que el rey, llamémoslo el soberano, el presidente, el dictador, el gobernante, dentro de su castillo, equivalente a su país, pueden hacer y deshacer lo que quieran sin que personas de afuera de sus fronteras tengan derecho a opinar y decir cómo vivir su vida. Esto es una lógica de los estados y países de hace 100 años, de antes de las guerras, cuando existían los imperios, que es una lógica que, sin embargo, siguen aplicando muchos países. Y entonces creen que uno está autorizado a hacer lo que quiera cuando es el gobernante, sin importar lo que piensen de afuera. No se han dado cuenta que el mundo cambió y que ahora hay una toma de conciencia internacional, una mayor conectividad, existe el derecho internacional público y sobre todo existe una, llamémosla, veeduría de la sociedad civil a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, cada vez más importante, que no permiten que el rey haga lo que quiera y deshaga como quiera dentro de sus fronteras. El caso de Maduro es uno de esos y varios de los que apoyan a Putin, todos tienen esta visión de mundo. Jesús, quiero preguntarle, y esta pregunta va para los dos que ya se nos va acabando el tiempo, pero es muy importante y es lo que vimos hoy que ante los ojos del mundo podría ser un avance. Empiezo, Jesús, con usted, y es el tema de plantear un cese al fuego. ¿Esto qué significa? Y además si se va a cumplir, ¿no? Pero de nuevo, Daniela, ahí hay que tener cuidado porque es un cese de fuego localizado y temporal, específicamente diseñado para permitir los corredores humanitarios. En otras palabras, la idea es que efectivamente se creen corredores humanitarios de doble vía, es decir, que los civiles que quieran salir de las ciudades lo pueden hacer, y segundo, que acceso de ayuda humanitaria, medicamentos y demás pueda llegar a esas ciudades. Y digamos, la idea del cese del fuego es permitir que eso funcione. Pero, digamos, en términos reales, me parece que es, digamos, un preludio de algo que va a pasar y que es extremadamente grave. Y tal como lo dijo el presidente Emmanuel Macron, lo peor está por venir. Porque lo que yo veo es que Rusia está permitiendo las salidas de civiles porque va a intensificar sus operaciones militares en contra de esas ciudades. Es decir, es una forma de decir, miren, estamos haciendo lo posible por evitar la pérdida de vidas humanas. Pero, efectivamente, creo que la situación, digamos, la situación en terreno va a empeorar. Y eventualmente, como ya lo mencioné, la situación de las ciudades que están sitiadas va a empeorar y la agresión rusa va a aumentar su alcance. Sí, listo. María Teresa, y finalmente, efectivamente se abre este corredor humanitario. ¿Eso qué significa? ¿Si va avanzando en algo? ¿Si es un primer paso? ¿Se podría ver de alguna manera una situación positiva de todo esto que está sucediendo hoy con este anuncio? Tal vez el tema humanitario, Daniela, es el único en que convergen los intereses de Putin y de Zelensky. El tema de aquellos que han sufrido en la guerra, las bajas, afortunadamente, pero ya hay algunos que están diciendo que cuando los ucranianos trataron de llegar a recoger algunas de sus propias bajas o de heridos, seguían bajo fuego y bajo bombardeos de Rusia. Es decir, no está muy claro cuándo, dónde y cómo van a funcionar estos corredores humanitarios. Se sabe, como decía Jesús, para qué son: para transporte de medicinas, médicos, sacar a los heridos, pero no se pusieron de acuerdo sobre cómo van a ser operativos. Y en ese sentido, todavía es muy precario hablar de una luz al final del túnel.
Pues son 8 días que se completan ya de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que sigue cobrando sin ninguna duda vidas civiles, también de soldados y de personas que han dejado sus familias para quedarse combatiendo y luchando por su país, como lo seguimos viendo en las diferentes historias diarias y que sin duda pues no sabremos cuándo tenga fin. Seguimos haciéndole seguimiento, por supuesto, a lo que venga con todas estas decisiones de un cese al fuego para saber finalmente dónde, cuándo y cómo avanzará. Son María Teresa Aya, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches. Y Jesús Agreda, gracias también por estar con nosotros. Por supuesto, seguimos en comunicación para poder avanzar y seguir entendiendo todo esto que sucede hoy. Daniela, muchas gracias. Y María Teresa, es un gusto escucharla. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Saludos a todos en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy les quiero hablar de política, de la política que cada día está más interesante a un poco más de una semana de las elecciones para saber quiénes van a ser los nuevos senadores, los nuevos representantes a la Cámara y también quiénes van a ser los candidatos de la izquierda, del centro y de la derecha a la presidencia de la República en las consultas del mismo 13 de marzo. Y quiero hablar de política porque hoy el presidente Iván Duque en Mañanas Blue hizo una revelación que sin duda es la noticia política del día porque dijo que él sí va a participar de la consulta presidencial del próximo 13 de marzo, que así como él hace 4 años participó en esa consulta con el Partido Conservador y ganó esa consulta frente a Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta, y Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA, él considera que es saludable para la democracia. Esto es noticia, primero porque el presidente habla de política electoral. Segundo, aunque no dijo por qué coalición va a votar, sí deja abiertamente claro que está en desobediencia de las instrucciones de su partido, el que lo llevó a la presidencia, el Centro Democrático, que tiene candidato propio, que no participa en la consulta del 13 de marzo, pero que dijo que está listo para ir hasta las elecciones de mayo, como es el doctor Oscar Iván Zuluaga. Y por eso se abre una gran polémica hoy en el país en torno a las afirmaciones del presidente Duque, porque mientras algunos precandidatos o candidatos dicen que es una abierta participación en política, otros dicen que aquí lo que está en juego es simplemente el gobierno intentando impulsar la que todos consideran es su coalición, que es el Equipo por Colombia. Y se escuchan versiones de diferentes versiones y sitios señalando quién es el candidato del gobierno. Algunos dicen que el gobierno le estaría haciendo fuerza a Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, y otros indican que estaría impulsando a otros candidatos. Pero en cualquier caso, esto significa que el presidente se mete en medio de la campaña, que dice que va a votar en la consulta, y veremos el 13 de marzo qué ocurre, porque en ese Equipo por Colombia hay 5 candidatos: Aida Lizarazo del MIRA, David Barguila del Partido Conservador, Federico Gutiérrez de un Movimiento Ciudadano, Alex Chávez, alcalde de Barranquilla, y Enrique Peñalosa del Partido de la U. Todos apuntan a que el presidente Duque va a votar en esa coalición. Y de allí saldrá el candidato de la derecha a la presidencia de Colombia. Se conoce de manera simultánea que Antanas Mocus, el exalcalde de Bogotá y muy exitoso político colombiano, además de ser un reconocido docente, adhirió a la campaña presidencial de Sergio Fajardo, un apoyo importante de cara a lo que será para los analistas un cabeza a cabeza en la coalición Centro Esperanza con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ricardo, gracias y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!